La verdad los hará libre, dijo Jesucristo, y hoy vamos a extender el sermón de la semana pasada porque es un capítulo bastante profundo y es posible que lo terminemos el próximo domingo. Ya entramos a diciembre el próximo domingo y vamos a entrar hablando del fermento de la paciencia, de la actitud que nosotros como cristianos debemos vivir. Voy a hacer un resumen de los 4 sermones que ya nos hemos metido en esta piscina profunda, porque esta crisis ya lleva un poquito más de un mes por ahí, ¿verdad? El primer domingo hablamos del hábitus. Dijimos que cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos un hábitus, una forma de vivir, una forma de existir, y que la transmitimos a través de nuestro cuerpo, de nuestra corporalidad, de nuestra manera de enfrentar las cosas. Y así fuimos formados por la cultura, por la familia, pero cuando uno llega a Cristo, ese hábito se tiene que transformar en un hábito cristiano, cuyo ingrediente principal es la paciencia. Hicimos buenas preguntas ese día, dijimos, ¿por qué estoy dispuesto a morir? ¿O por qué estoy dispuesto a matar? O los cristianos, ¿por qué cosa estamos dispuestos a no matar, a negarnos a la violencia? Y eso todo tenía que ver con nuestro hábito. Segundo sermón, ahondé sobre la paciencia y en resumen le dije que es la paciencia la que atrae a la gente, y fue la paciencia que atrajo en el Imperio Romano. Los primeros cristianos, por la paciencia, atrajeron a la gente al reino de Dios. El tercer sermón, hablamos de la carta de Santiago a la ciudad de Santiago. Y Santiago le dio duro a los ricos, los maltrató, les dijo lo que quiso. Y luego, cuando se refirió a los cristianos, les dice, pero ustedes tengan, ¿qué cosa? Paciencia. Así que es muy importante señalar las injusticias, pero nosotros como cristianos no nos quedamos en la violencia, no nos dejamos llevar por la corriente, nosotros vamos a contrapelo, contra la corriente, y la palabra del Señor nos manda, el apóstol Santiago, hermano del Señor, nos dice, pero ustedes tengan paciencia. El labrador, antes de cosechar los frutos, trabaja primero y con paciencia espera lo que Dios va a hacer. Y el domingo pasado comenzamos entonces con el capítulo 8, hablando de la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los libertará. Más adelante el Señor dice, y cuando el Hijo del Hombre, o sea, el mismo, los libertare, entonces serán verdaderamente libres. La verdad es que el amor y la paciencia es el camino de Jesús. Yo pocas veces hago que la gente repita cosas, pero yo voy a pedir ahora que usted repita. El amor y la paciencia es el camino de Jesús. La verdad y la paciencia es el camino de Jesús. Otra vez, porque es el amor y la paciencia. ¿Y qué es lo que es eso? Esa es la verdad que estábamos diciendo. Esa es la verdad que Jesús dice que nos hará libres. El amor y la paciencia es el camino de Jesús. Entonces, si usted va a seguir a Jesús, si usted va a decir que es cristiano, tiene que vivir en el amor y la paciencia, porque es el camino de Jesús. Y fui un poquito fuerte el sermón pasado y dije, y el que no haga eso no puede ser cristiano. Póngase el nombre que quiera, pero no puede ser cristiano una persona que no ama, incluso al enemigo, y que no tiene paciencia. Así que quedamos la semana pasada en eso, en que el cristiano le dice no a la violencia, no al asesinato. Y hablamos de Abraham. Terminamos hablando de Abraham, que Dios lo llamó a Abraham de su tierra, de su parentela, lo trajo a una tierra nueva, lo llevó por desierto, por montañas, y en sus largos años de vida Abraham fue entendiendo a Dios, Dios se le fue revelando. Y aquí hay una experiencia que todos hemos vivido. Usted, a lo mejor hace 10, 20, 30, 40 años atrás, usted creía que conoció a Dios. Dice, ya, conocí a Dios, me entregué a Dios, yo sé quién es Dios, etc. Y van pasando los años, y hoy, 10, 20, 30, 40 años, decía, yo no conocía a Dios como lo conozco hoy.
Porque la revelación de Dios es progresiva. Mientras más comunión tenemos con Dios, más lo vamos entendiendo. De hecho, es muy hermoso ser padres, madres. Porque cuando uno llega a ser padre o madre, la revelación de Dios se nos renueva. Porque ahora que tenemos hijos y vemos a los hijos como padres humanos y pecadores, nos damos cuenta que el Padre Celestial es mucho más amoroso, y cómo Él nos cuida a nosotros como hijos de Él, y nosotros cuidamos a nuestros hijos. Y cuando llegamos a ser abuelos, ¿para qué les cuento? Ya, eso es otra revelación que tenemos de Dios. Así Abraham, en sus largos años, fue creciendo y creciendo, y Dios se le revelaba cada vez en una forma más clara. Y una de las verdades que conoció Abraham fue esta revelación que Dios le dio, que Dios le dijo: no quiero sacrificios humanos. Todas las naciones, todos los pueblos, las tribus alrededor de Abraham en la Palestina antigua, tenían dioses que exigían el sacrificio del primogénito. Y era un privilegio. De hecho, los incas, aquí ustedes saben que antes que llegaran los españoles, llegaron los incas a Chile, al valle del Mapocho y un poco más al sur. Y acá arriba, en el Cerro El Plomo, se encontró la momia de un niño de más o menos 12 años, que era el hijo predilecto, el primer hijo, el primogénito de uno de los caciques de aquí, del valle del Mapocho. Y ese niño fue sacrificado a los dioses. Y el niño iba feliz. Es lo que cuentan las historias, ¿no? de los hijos de los caciques, porque eran ofrecidos en sacrificio humano. Pero Dios le dijo: no quiero sacrificios humanos. De hecho, no solo sacrificios humanos, sino cualquier sacrificio sangriento, Dios le puso un alto en la cruz. Misericordia quiero y no sacrificio, dicen los profetas. Y Jesús, aquí en el capítulo 8, que estamos viendo, cuando discute con los judíos que habían creído en Él, les toca el tema de Abraham y les dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, que tanto se jactan de Él, ustedes no buscarían matarme. Versículo 38. Yo hablo de lo que he visto con el Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. Jesús le está poniendo dos padres aquí. Y dice: yo soy de un padre y ustedes son de otro padre. Aunque ustedes creen que el Padre mío es el Padre de ustedes, pero no, dice, ustedes tienen otro Padre. En el fondo Jesús está diciendo: mi Padre, el Padre Dios, preserva la vida, pero el Padre de ustedes, ese es un asesino. El Padre de la multitud es un asesino. Y Dios, mi Padre, en el fondo está diciendo Jesús, no es un asesino, no demanda sacrificios de sangre. Dios no es una deidad bélica que apoya la matanza de los enemigos. No. Así que si usted lee la historia y empieza a descubrir que muchos cristianos usaron a Dios como esa deidad bélica que los apoyaba a ellos para matar a los malos, eso está totalmente equivocado, porque Dios no es ese Dios que apoya a ningún ejército para que mate a ninguna persona de sus lindas criaturas. La libertad que viene de Dios no es el poder de matar, sino que es elegir amar. En este debate de Jesús con los judíos, constantemente Jesús contrapone el amor al matar. Y les dijo que solo uno de estos, el amor o el matar, uno nomás, es la verdadera libertad. Uno nomás, no los dos. Ahora debemos admitir que la mayoría de la gente no puede aceptar que matar en el nombre de la libertad es sencillamente otra palabra que hablar de que somos esclavos de un pecado sistémico. La gente no entiende. La gente justifica matar. No, que en algunas circunstancias hay que matar. Y justificamos así el pecado sistémico. ¿Qué quiere decir pecado sistémico? Que no es solamente tu pecado o mi pecado, sino que es el pecado del sistema.
sistema, está tan metido en el sistema, en los gobiernos, en las culturas, en la sociedad, en la existencia. El ser humano está tan metido en esto que llega a ser un pecado sistémico de todo, que es la violencia y matar al enemigo. Sí, aquí hay una foto muy artística de esta ilusión, de esta mentira. Esta es una foto de una mentira. La mentira que matar nos hará libre, que la lucha nos liberará. En la guerra mundial, la primera, 10 a 31 millones. En la segunda murieron fueron asesinados entre 70 y 83 millones de personas. ¿Cuál es la población chilena? ¿18 millones? Sí, andamos por ahí. La guerra civil en Estados Unidos en los años 1840 y tanto, murieron 690.000. El Ku Klux Klan, esos que se ponían esas cachuchas, ¿se llaman? Capuchas. Esas capuchas, y estaban en contra de la abolición de la esclavitud. Ellos nada más, en 100 años mataron 20.000 afroamericanos. Los 10 dictadores más crueles del siglo XX, la mayoría de ellos comunistas, aunque hay otros por ahí como unos medio musulmanes y Hitler y otros, pero la mayoría de ellos, Stalin, Mao, Pat Pol de Camboya y otros más. Entre los 10, si sumamos las muertes que ocasionaron en el siglo XX nada más, estos 10 dictadores fueron 120 millones de personas. Ahora, cada una de esas muertes, cada una de esas guerras civiles, de esas opresiones, de esas hambrunas, de lo que quieran decir como fue, la justifican. Cada uno de ellos, cada partido político, cada sección del espectro ideológico va a decir estuvo correcto. Hitler dijo estuvo correcto a los judíos que maté y a los gitanos y a los homosexuales que maté. Y Stalin va a decir a los que yo mandé a Siberia estaba correcto, tenía que mandarlos en nombre de la libertad. Ahora, no solo hablo del mundo, también hablo de los creyentes cristianos. Que también nosotros caemos en el jueguito de justificar la violencia. Estos judíos, de los cuales Jesús está discutiendo con ellos, ¿verdad? Ellos entienden que matar en nombre de la libertad es correcto. Y Jesús le está diciendo, no. Cuando ustedes conozcan la verdad es la que los va a libertar, no su mentira. Ahora, hablando de los cristianos, estos judíos ya habían creído, usted también ha creído. Y como les dije, a medida que pasan los años uno se va dando cuenta que va madurando en la fe y hay cosas que antes creíamos y ahora no creíamos. Yo tuve la tentación hace un par de años atrás de escribir un libro, ya no creo, le puse yo, y me puse a hacer una lista de las cosas que ya no creo. Que me enseñaron desde chico, partiendo con el viejito Pascuero, imagínense. Pero hay otras cosas mucho más profundas. En la vida de un cristiano maduro, ¿qué significa o cómo se llama eso? Se llama deconstrucción. Porque hemos ido construyendo teorías, teologías, ideologías, costumbres, hábitos. Y llega un momento que cuando realmente nos encontramos con Cristo, que tenemos que empezar a deconstruir lo que habíamos construido que estaba incorrecto. Es como cuando llega el inspector y dice, esta pared no está bien hecha, no está a plomo, este techo no está con las regulaciones adecuadas, se tiene que sacarme el techo. Y uno es doloroso, pero es muy satisfactorio llegar a decir, antes yo creía que, pero ahora ya no creo que. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios me ha tocado. Y ahora, por ejemplo, yo les voy hablando del patriotismo y todo eso. Para nosotros los que nos criamos en la iglesia de Vitacura, ¿verdad? El 18 de septiembre era un deleite, porque era el paseo del 18. Todas las iglesias, en ese tiempo teníamos 13 iglesias aquí en Santiago, buscábamos un terreno grande, una parcela, y nos íbamos y pasábamos todo el día jugando y divirtiéndonos. Ahora, esto era porque mi abuelo, que era el pastor de la iglesia, el fundador, el primero, él dijo,
si los hermanos no nos juntamos el 18, hay muchos débiles que se van a ir a la fonda y se van a curar. Entonces mejor vamos y lo pasamos todo el día ahí y nos cansamos, jugamos, etc. Eso lo inventó mi abuelo, y el primer paseo se hizo ahí en Pedro Valdivia Norte, donde está el Cerro San Cristóbal, ya que ahora es un parque, pero ahí se juntaba. Bueno, aquí voy yo con esto. Que al mediodía, ya cuando nos instalamos con nuestro picnic y toda la cosa, había un camión, y arriba del camión hacían un escenario y citaban a todas las 13 iglesias, éramos cientos, miles quizás, a hacer una reunión de acción de gracia. Se cantaba la canción nacional. Y luego allí se hablaba de estos héroes que dieron la vida por nuestra libertad. Y nosotros felices. El patriotismo. Y no lo analizábamos, era parte del hábitus, incluso del creyente, que glorificaba las glorias de la independencia nacional. No nos importaba cuántos españoles asesinamos o matamos o morimos o murieron, o cuántos chilenos, no nos importaba. Lo que nos importaba era que esta era ahora una patria libre y soberana. Mire, me encontré con algo triste esta semana. Tenemos una iglesia de Cristo en México que tiene una escuela, muy linda la escuela. Y esa escuela ganó el primer premio del carro alegórico en un desfile de su ciudad. Era un desfile cívico, ¿cómo le llamaban? Cívico, militar, deportivo. Era de todo, cívico, militar. Y el carro que ganó la representación alegórica de esta escuela era precioso. Y era la representación de Pancho Villa con su pistola. Y iba sobre un caballo. El caballo había sido hecho de metal, de fierro, con unos papeles translucientes. Era precioso, y lo llevaban en un tractor así como levantado. Y detrás del caballo iban los niños de la escuela cristiana, de la Iglesia de Cristo, vestidos en traje típico, y cada uno con una escopeta al hombro. ¿Qué celebraban? La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana ocasionó, y en el siglo XX, el año 14 más o menos, 1914, 3.500.000 muertos. Después de la Revolución Mexicana vino una revolución, esto fue del año 10 al 20, 1910 al 1920, la Revolución Mexicana. Luego pasaron 6 años, en el año 1926 al 29 vino la Revolución Cristera, que fueron los católicos que se rebelaron por los resultados de la revolución que les prohibía la libertad. En esa guerra cristera murieron 250.000 personas. Y ahora México, característicamente violento, porque la imagen que yo tengo, por lo menos, o la mayoría tenemos del mexicano, es que el mexicano es rudo. Yo y mis pistolas. Bueno, México lleva muchos años en una guerra narco. Y solamente entre el año 2006 al 2012 murieron 145.000 personas por causa de la guerra de los narcos, entre ellos uno de nuestros sobrinos. Así que me dio mucha tristeza ver el desfile de una escuela, de una de nuestras iglesias de Cristo, glorificando la violencia. Ahora, ¿queremos realmente escuchar a Dios? ¿Queremos realmente dejar que Dios nos haga repensar lo que ha sido nuestro hábitus? ¿Queremos realmente entrar a este capítulo 8 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, que comienza con un intento de apedreamiento, violencia, y termina con otro intento de apedreamiento, violencia? Al principio quieren apedrear a una mujer pecadora y al final quieren apedrear al Hijo de Dios. ¿Queremos entonces agarrar este capítulo y realmente entender qué significa ser verdaderamente libres? Versículo 44, este capítulo. Aquí ya Jesús no se puso diplomático. Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. Jesús no tenía pelos en la lengua, ¿verdad?
no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. Fuertes palabras del Señor, fuertes. Les dice, ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de un homicida. Ustedes son hijos de un asesino. Y se llama Satanás. Y Jesús aquí describe al diablo como el autor de la falsa libertad, y padre de la mentira, es mentiroso y es homicida. ¿Se acuerdan que hablé de esa conjunción? El apedreamiento permite que seamos asesinos y la mentira nos permite decir yo no lo maté, porque en un apedreamiento participan todos. Y Jesús insiste, la verdad es la que los libertará. Así que el diablo es así desde el principio. Bueno, vamos al principio. Capítulo 4 del libro de Génesis. La historia de Caín y Abel. Caín reclasificó a su hermano como su enemigo. Era su hermano, Abel era su hermano. Pero él dice, de ahora en adelante tú no eres mi hermano. Tú eres mi enemigo. ¿Cuánta fama? Esta es la fundación de la sociedad. La fundación del reclasificar al otro y decir que él está allá y yo estoy acá. Estamos en terrenos opuestos. Y Caín, como resultado, ¿qué hizo? Mató a su hermano. Y después que lo mató, se mintió a sí mismo acerca del asesinato. Otra vez, asesinato, violencia y mentira. Y de este evento, fíjese usted, aquí, del asesinato de Caín y Abel, salió esta civilización en la cual vivimos. Él fundó esta civilización en la cual vivimos. Cuando nosotros competimos con nuestros vecinos, los catalogamos de enemigos, de adversarios. Los matamos y nos mentimos a nosotros mismos. A lo mejor más de alguno de ustedes va a salir como los judíos. Jamás hemos matado a nadie. Bueno, ¿y qué dijo Jesús? Cuando dice que somos asesinos cuando tratamos a nuestro hermano de raca, de tonto, de estúpido. ¿Verdad que el Señor lo dijo en el Sermón del Monte? Ya somos culpables de homicidio. Entonces nos mentimos a nosotros mismos y justificaremos nuestros asesinatos en nombre de la libertad. Y vamos a esconder los cuerpos así como Caín escondió el cuerpo de Abel, así nosotros vamos a esconder los cuerpos. ¿Dónde los vamos a esconder? Bueno, los vamos a esconder detrás de mitos, los vamos a esconder detrás de monumentos, de himnos, de altares, y nos diremos a nosotros mismos esta mentira: no somos guardianes de nuestros hermanos. Caín, ¿dónde está tu hermano?, le dijo Dios. ¿Qué le respondió Caín? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? ¿Acaso yo tengo la responsabilidad de andar cuidando a mi hermano? Por causa de nuestro honor, de nuestra seguridad, por causa de nuestra libertad, tienen que ser exterminados. ¡Mátenlos! Y cantamos: Chile, Chile lindo, cómo te querré, que si por vos me pidieran, la vida te la daré. Oye, yo lo tocaba con la guitarra y me salía re bonito. Y qué tristeza me da ahora al saber que ese no es el camino, que dar la vida o quitar la vida, porque la canción dice: yo te daré la vida, mándame, yo aquí estoy. Si hay que luchar por Chile, por una frontera, por un, no sé, por algo, aquí estoy, Chile, la vida te la daré. Y mira, y te la daré tanto que voy a sacar mi corazón sangrante del color rojo y te lo dejaré, dice allí, aquí mismito, lo dejo hecho un copío en mi corazón. Nuestros países y ciudades han sido fundados en esta mentira de que la lucha, de que la violencia no libertará. Y es triste decirlo,
Pero las personas que hoy creen que por medio de la lucha y de la violencia van a lograr un Chile mejor, están muy equivocados. Están totalmente esclavizados en el pecado que Jesucristo está señalando en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Entonces edificó una ciudad y llamó a esa ciudad Enoc, como el nombre de su hijo. ¿Qué cosa más interesante tiene este capítulo 4? Primero, cuando estamos en la violencia y cuando estamos en el crimen y en el asesinato, no estamos en la presencia de Dios. Caín tuvo que salir, se fue de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Fundó una ciudad. La palabra de Dios está diciendo aquí es que Caín fue el primero, y la primera mención de una ciudad está en la ciudad que Caín fundó, y Caín le puso el nombre de su hijo. Y después viene un descendiente de Caín que se llama Lamec. Y si usted lee el capítulo 4 se va a dar cuenta que Lamec era un hombre más violento que Caín. Y él hace un canto, hace un himno, porque los himnos son tremendos, son violentos, los himnos que hacemos, ¿verdad?, en torno a la violencia. Y él dice, si Caín fue vengado 7 veces, y se jacta, dice, yo maté a un muchacho, yo lo maté, dice Lamec en su canto, léalo, Génesis 4. Y luego dice, si Caín fue vengado 7 veces, yo seré vengado 70 veces 7. La violencia multiplicada a su máximo factor es el canto de Lamec. Y así se funda la ciudad, la primera ciudad, y así se funda nuestra civilización. Bueno, miren, en nuestra guerra, la guerra del Pacífico, 1879 en adelante, 10.000 chilenos murieron. Después vino una guerra civil. Una guerra entre nosotros, entre los mismos chilenos. Los chilenos que estaban a favor del Congreso y los chilenos que estaban a favor del Ejecutivo, del presidente Balmaceda. Y se mataron 3.800 chilenos. En la guerra del Pacífico, 10.000 muertos en una población que en ese tiempo tenía 2 millones Chile. Es como que si hoy murieran 900.000 chilenos en una guerra, haciendo los cálculos. Pensando en el general Baquedano, porque me gusta mucho la historia. Cuando el presidente Balmaceda vio que la guerra civil la estaba perdiendo, y venía el ejército del Congreso, que venía de allá de Casilla hacia Santiago, a conquistar ya la ciudad de Santiago, el presidente Balmaceda renunció. Manolito me mira porque su apellido es Campos Balmaceda, ¿verdad? Bueno, renunció y se fue, dejó a su familia en la embajada de Estados Unidos, y él se fue a la legación argentina y le entregó el cargo, mientras llegaba el ejército conquistador de la guerra civil, al general Baquedano. Por 2 días él se fue para allá, y a los 2 días llegó el ejército, y el general Baquedano, esto está en la Wikipedia, dice: al conocer la noticia de la derrota Casilla, Balmaceda entregó el mando del poder ejecutivo al general Manuel Baquedano el 29 de agosto, y se asiló en la legación argentina ese mismo día. Baquedano, dicen los historiadores, no supo impedir el saqueo. ¿Le suena? Baquedano, saqueo, destrozo. Dice: Baquedano no supo impedir el saqueo y destrozos en las propiedades y viviendas de los partidarios del presidente. Ello se debió en parte a las acciones de venganza del sector vencedor, pero también se debió al vacío del poder dejado por las autoridades balmacedistas, lo que fue aprovechado por turbas y delincuentes. ¿Les suena? Saqueos, destrozos, turbas, delincuentes, y por robos efectuados
por el ejército vencido. Ejército, violencia, carabineros. O sea, esto que se escribió hace más de 100 años vuelve a cobrar realismo en nuestra patria, y todos miramos a la Plaza Italia, y en el monumento más elevado, arriba de un caballo, está sentado el general Baquedano, que no fue capaz hace un siglo de guardar el orden en nuestra nación. El 30 de agosto ingresaron las fuerzas del Congreso a Santiago. El capítulo final tuvo lugar el 19 de septiembre en la Embajada Argentina, con el suicidio de José Manuel Balmaceda en la fecha correspondiente al día posterior a la del fin de su mandato presidencial. Es historia. Pasó, pero me conmueve. Porque si bien es cierto la historia, como algunos dicen, que es repetitiva, que estamos condenados a hacer lo mismo si no aprendemos la lección. No creo tanto en eso, pero aquí hay un olorcito familiar. En nuestro país, en otras circunstancias, en otro siglo. Pero es triste pensar la ciudad, el monumento, los destrozos, la violencia, y volver a Caín, capítulo 4, donde fundó la primera ciudad, la primera civilización, la fundó basada en la violencia y el asesinato. Pero miren, Abraham es diferente. Hebreos 11:10. En cambio, Abraham esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso que Jesús les dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, no hablarían estas cosas, entenderían mejor lo que les estoy diciendo. Y hablando de ese futuro, el apóstol Pedro, 2 Pedro 3:11, dice: puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios, y esperar con ansia la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego, y los elementos se fundirán por el calor de las llamas, pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará la justicia. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Estas palabras me animan. ¿Lo animan a usted? Amén. Mire, vamos a hacer un alto aquí. Hay algunos cristianos cuya escatología, cuya idea del fin del mundo es la hecatombe mundial, en que todo esto va a ser quemado y que se va a deshacer, y esta tierra no va a ser más esta tierra, sino que nos vamos a ir a otro planeta que es nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Están equivocados. La Biblia no dice eso. De hecho, después del diluvio, Dios prometió que nunca más iba a destruir esta tierra. Y al final del Apocalipsis, el Apocalipsis termina bajando una ciudad a esta tierra. Y las naciones de esta tierra vendrán a adorar a Dios en esta tierra. Entonces, ¿por qué Pedro dice que los elementos se fundirán por el calor de las llamas y que los cielos serán deshechos por el fuego? Pedro está usando lo que se llama el vocabulario apocalíptico, metafórico. Porque cuando se habla de juicio, se habla de fuego, en toda la Biblia. Y no es un fuego literal, sino que es el fuego simbólico de la purificación. Así que cuando leamos este pasaje, esto es lo que debemos entender. Que ese día los cielos serán deshechos por el fuego. El juicio de Dios hará desaparecer lo que nosotros entendemos por cielo. Y luego los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Lo que es, por ejemplo, la violencia, el pecado. Todo lo que está fundado en el error, en el pecado, en Satanás, en el mentiroso, en el asesino. Todo eso, cuando Cristo venga, será deshecho. En el fondo, la tierra será purificada, no destruida, purificada. Así que aquí ya les advierto. Los que andan talando los bosques, los que andan destruyendo el Amazonas, los que le cambian el aceite al auto y le echan el aceite al alcantarillado, están destruyendo esta querida tierra de Dios, y Dios va a hacer un juicio con ustedes. Porque la tierra hay que empezar a cuidarla ahora. Hay muchos cristianos que dicen: hay que explotar, hay que sacar el petróleo, hay que talar hay que todos los recursos que tiene la tierra, explotémoslos, porque al final esta tierra se deshace y nosotros nos vamos para el cielo. No, Señor.
No, Señor, no es así. Esta tierra no será destruida, esta tierra será purificada y vamos a esperar cielo nuevo y una tierra nueva. Esta tierra será renovada. Luego dice el versículo que sigue: por eso, amados hermanos, mientras esperan que esto suceda, esta purificación, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables y irreprensibles. Tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Vuelve a insistir Pedro, vuelve a hablar Santiago, Pablo, todos hablan de la paciencia, hermano. Entendamos, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y al final de la carta dice: crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Juan capítulo 8. Conocerán la verdad, la verdad nos libertará. Esta es la verdad. Sigue la cosa peliaguda y en el versículo 46, capítulo 8, dice: Jesús, ¿quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Está buena la discusión, la pelea, imagínensela. Imagínensela. No se olvide cómo empezó el capítulo, con una mujer que querían apedrear. No se olvide cómo termina el capítulo, con el apedreamiento que le querían hacer a Jesús. Entonces es un capítulo muy violento, salen chispas aquí. Y Jesús habla de su verdad y con mucha razón les dice: ustedes no son de Dios, ustedes son violentos y más encima mentirosos, quieren cubrir la violencia con sus mentiras. Les quiero contar en esto algo que me pasó hace un par de años, cuando Jesús les acusa: ustedes no son de Dios. Una vez me acusaron de que yo no era de Dios. Por esta razón, estábamos en la casa de mi sobrina y en el dormitorio estaba su hijo, tendría unos 10 años, estaba jugando un juego de esto, de Nintendo, con mi hermano, el más chiquitito, el Andrés, que también es como un niño de 10 años cuando juegan esos juegos. Y están los dos jugando encima de la cama y yo tuve que entrar a ese dormitorio a buscar algo, no me acuerdo qué. Entonces cuando entro y veo que era un juego violento y están ahí matándose y qué sé yo, entonces el niño está con el joystick, ¿cómo se llama la aparatita ahí? Y yo me acerco y le digo: ¡mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! Y el niño se da vuelta y me dice: ¿va? ¿Y usted que no es de Dios? Así que quedó en la familia. Ahora cada vez que meto la pata me dicen: ¿va? ¿Y usted que no es de Dios? Y me quedé pensando, un niño de 10 años tiene bien claro que a lo mejor esto es un juego, pero que un pastor que representa el cristianismo, que representa a la iglesia y que representa a Dios, esté gritando: ¡mátalo, mátalo! Obviamente que el niño dice: a ver, aquí hay algo raro. ¿Y usted que no es de Dios? Y Jesús les dice, y si esto es claro, se ve de inmediato cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. No tiene que hacer un curso usted, nomás tiene que tener olfato cristiano. O hablando en términos más espirituales, discernimiento de espíritu. O en términos más chilenos, don de cachativa. Usted tiene que cachar. Y no se necesita ser muy inteligente. Usted nomás mira la situación y usted dice: esto no es de Dios. Y Señor, ten misericordia de nosotros. 8:12. Yo soy la luz del mundo, le dijo el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso se lo dijo Jesús en este capítulo también. En el fondo, Él está diciendo: yo soy completamente libre de las tinieblas de Caín y de su padre, el diablo. Soy totalmente libre de las tinieblas de la violencia y del asesinato. Yo vivo en la luz. Es más, yo soy la luz. ¿Y qué quieren hacer con Jesús? Apedrearlo. Apedrearlo. Les dije la semana pasada, en un apedreamiento
Todos tenemos que participar. Todos, porque si no, no resulta. Pues si mandan a uno, lo van a agarrar. Y ahora que andan los videos filmando, lo van a identificar y algunos ya han caído. Pero la cosa es mejor cuando todos participan. Y si uno no participa, entonces ese está en peligro de ser la próxima víctima porque no participó. Porque para que la ilusión funcione, esta ilusión del yo no fui, ¿se acuerdan que les dije la semana pasada? Murió, sí. ¿Por qué? Por el exceso de piedras que le tiramos. Pero no fue mi piedra. Yo tiré una. Para que esta ilusión funcione, todos deben participar. Aquí está la violencia colectiva. Ahí en la Plaza Baquedano está la estación del metro Baquedano, que no está funcionando. El otro día vi una foto. Los muchachos se ponen alrededor de la valla que está arriba y ustedes la conocen, ¿verdad? Que está como un espacio abierto y está la puerta. Hay este alto de piedras enfrente de la puerta del metro Baquedano. Porque los muchachos se entretienen lanzando allá adentro las piedras, el apedreamiento. El que rehúsa tirar la piedra se convierte en un profeta como Jesús y brilla en las tinieblas del apedreamiento. Y en ese caso, ¿qué es lo que tiene que hacer entonces la multitud? Si hay uno que se niega, si hay uno que vive en la luz de Cristo y que dice que no es el camino, no es la manera, no es la forma, la violencia y el asesinato, entonces la multitud tiene dos opciones. Uno, o la multitud se arrepiente de su violencia, o segundo, tiene que matar al profeta. No hay de otra. Jesucristo dijo esto, Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Así que al terminar este sermón, les insisto y les digo, Cristo quiere que nosotros seamos sus profetas de la verdadera libertad. Aunque seamos poquitos, basta con uno. Ese uno lo puede Dios usar en su familia, en su pasaje, en su barrio, en su trabajo. Y Cristo lo puede usar como profeta de la libertad. Y ese uno, acuérdense de Elías, que después de haber tenido una tremenda victoria contra los profetas falsos de Baal y de Astarte, y una mujer lo amenazó, la famosa Jezabel. Esa le dijo, si no te agarro y no te mato, de aquí hasta que se ponga el sol, dice, y sale corriendo Elías, porque una mujer llamada Jezabel lo amenazó. Y se mete en una cueva, caminó muchos kilómetros, deprimido. Ay, Señor, ¿qué te pasó? Le dice Dios. Andan buscando mi vida. La violencia, ¿verdad? La violencia nos deprime, la violencia nos hace meternos en la casa y encerrarnos bajo 7 llaves. Estoy deprimido, Señor, ya, ¿para qué seguimos con esto, Señor? Quítame la vida. ¿Y por qué te voy a quitar la vida? Le dice, que quedé yo solo, no hay nadie más. Y Dios le dice, no le pongáis tanto color, pues Elías, en otras palabras, ¿cuánto dijo? Tengo 7,000 personas que todavía no han doblado su rodilla ante los ídolos de esta nación. Amén. Así que, querido hermano, cuando usted se sienta solo, angustiado, en estas semanas tan contingentes en nuestro país y en nuestra querida Latinoamérica, miren cómo está Bolivia, miren cómo está Colombia. Y Argentina se salvó porque tienen a los Fernández ahora, pero si hubiera ganado Macri estaría peor que Chile. Mire cómo está nuestro continente.
envuelto en la violencia. Pero ahí usted va a escuchar la voz de Dios que diga, no te me deprimas, porque tengo mucho pueblo que no ha doblado su rodilla a los dioses de la violencia y de la mentira, es decir, a Satanás. Así que, queridos hermanos, Cristo nos quiere profetas de la verdadera libertad, y de esa manera nosotros vamos a estar llevando a nuestra sociedad el hermoso y fabuloso fermento de la paciencia, que al final va a lograr la victoria de Cristo sobre todas las naciones como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.